Bien, ya vimos lo que es funciones escalares, no, perdón, funciones de fecha, ¿no? Funciones de fecha, que son parte de las funciones escalares que nos devuelven un solo valor usadas en el query en SQL. Ahora vamos a ver funciones matemáticas, algunas funciones matemáticas y algunas funciones lógicas, ¿no? Algunas muy simples, muy intuitivas también, como las funciones de fecha. Lo primero que vamos a hacer es la función valor absoluto. Lo que me va a devolver es el valor absoluto de un número, es decir, si pongo ABC, que es absoluto, ¿no? Las siglas, la abreviación de absoluto entre paréntesis el número, me va a devolver el valor sin signo, ¿no? Es muy intuitivo y muy fácil de usar también, ¿no? Abs, entre paréntesis, un número, ¿no? Abs menos 1, 0 y 1 me devuelve los siguientes resultados, 1, 0 y 1. Como ven, restringe el valor negativo. Muy sencilla esta función. La siguiente función, que también es sencilla, es el isNumeric, que nos sirve para hacer validaciones de campos, ¿no? En este caso, isNumeric 1, isNumeric pera. Me va a devolver 1 cuando el valor evaluado en realidad es un número, y 0 cuando el valor evaluado no es un número, es un carácter, ¿no? Bien, nos sirve para hacer validaciones de campos y no equivocarnos a la hora de insertar o quizás intentar hacer alguna operación aritmética con un campo string. Bien, también es una función muy simple, es isNumeric y entre paréntesis el campo o el dato que se va a evaluar. Continuemos. La siguiente función es el condicional IIF. El condicional IIF se usa dentro de los queries, dentro de los selects, ¿no? También hay otro if que sirve para controlar flujos de datos, pero eso lo vamos a ver más adelante a la hora que comenzamos a hacer procedimientos almacenados. Entonces, el conditional if, al igual, es muy parecido que en muchos lenguajes de programación, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Y if, entre paréntesis, una condición, coma, si se cumple la condición un valor, coma, si no se cumple la condición otro valor, ¿no? En este caso, if, entre paréntesis, monto IGB mayor a 1000, si monto IGB es mayor a 1000, el campo va a ser IGB alto. Si no es mayor a 1000, va a ser IGB bajo, ¿no? Y le pongo un nombre a la columna. Entonces, el if nos va a evaluar una condición y el valor positivo de la condición, el valor negativo de la condición. Muy sencillo, vamos a ver los resultados, ¿no? Me vuelve el número de guía, el monto IGB y evaluar, ¿no? Si monto IGB es mayor a 1000, IGB alto; si es menor, IGB bajo. Como ven, el tipo está todo bajo porque ningún monto IGB es mayor a 1000. Es una función muy simple que quizás se pueda eh, complicar un poco al momento de hacer if anidados, ¿no? ¿Qué quiere decir un if anidado? ¿No? Monto IGB mayor a 1000, si es mayor a 1000, IGB alto, y aquí podríamos poner otra condición, es decir, otro if, ¿no? Mientras más if anidados usemos, va a ser un poco más complejo nuestra lógica y el momento de analizar el query, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque por ahí siempre nos puede faltar algún paréntesis y nos va a salir algo de error. Entonces, continuemos. La siguiente función es la función choose. La función choose nos va a ayudar a elegir un valor y funciona de la siguiente forma. Bien, choose y los valores que se van a evaluar, ¿no? Tengo un número de valor, el primero es un número de valor y los siguientes son una relación o una lista de valores. ¿Qué quiere decir, no? Si tengo el choose 4 y tengo valores 1, 2, 3, 4, lo que va a hacer es que se elija el número o el valor que está en la posición número 4. Entonces empezamos a contar choose 4 de la lista 1, 2, 3, 4. Comenzamos a contar 4, 1, 2, 3, 4. Nos devolvería el valor 4. En el siguiente ejemplo, tengo choose 3 de una lista de 4 caracteres, ¿no? De 4 campos, 3. Entonces va a elegir 1, 2, 3. Me va a devolver el 2.
¿Está bien? ¿Qué pasaría si aquí en vez de choose 4 pusiéramos choose 5? No tendría el valor, aparecería en nulo. ¿Está bien? De ahí vamos a ver un ejemplo de cómo podemos usar el choose, ¿no? Pero nos permite elegir la posición de un grupo de columnas. El siguiente ejemplo es, la siguiente función, perdón, es la función case, ¿no? La muy común y conocida función case. Vamos a ver la sintaxis. Recordemos que todas estas funciones que estamos viendo hasta el momento son usadas dentro de los selects. Están dentro de los selects, es decir, van dentro de un select from. Y un select puede ser simple o puede ser compuesto con inner join. Entonces la función case, su sintaxis es la siguiente: case, variable a evaluar, case, variable a evaluar, ¿no? Luego de definir la variable a evaluar, vamos a definir los valores, ¿no? Case, variable a evaluar, cuando valor de la variable es tal, entonces voy a poner este resultado. Cuando valor de la variable es tal, voy a poner este resultado. Caso contrario, este valor, ¿no? Case, variable a evaluar o valor a evaluar, cuando es el valor de la variable, entonces este resultado. Cuando el valor de la variable, entonces ese resultado. Puedo poner varios when, ¿no? Y al final, si no cumple ninguna condición, else, le doy un valor por defecto y lo termino con la palabra clave end. Bien, este es el uso del case. Vamos a hacer algunos cuantos ejemplos después sobre cómo usar el case. Bien, ahora vamos a ver las funciones que tenemos para validación de datos nulos. Bien, vamos a hacer un select a una tabla que se llama trabajo nulos, y lo que me va a devolver es 23, null y 7. Bien, y la pregunta es, ¿no? El sistema grabó mal unos cuantos registros. Donde era 10, el sistema insertó por error nulo. Hay que arreglar los datos, hay que arreglar el report. Donde era 10, por error el sistema insertó nulo. Entonces este null no es nulo, sino es número 10. Para poder validar esto, usamos la función isNull. La función isNull. La función isNull nos va a pedir dos parámetros. isNull entre paréntesis. El primer parámetro es el campo que voy a evaluar y el segundo el valor resultado. ¿Qué quiere decir isNull? Quiere decir, si número tiene un valor nulo, entonces voy a poner 10, ¿no? Si no, caso contrario, se mantiene el valor. Bien, tiene la misma lógica que un if, pero sin completar la sintaxis, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace es, si número es nulo, le pongo 10, ¿no? Es decir, cuando haga el select, ya no me va a aparecer nulo, sino me va a aparecer el 10. Y con eso arreglamos el error de nuestro query, de nuestro reporte. Otro tipo de validación de nulo es la función coalesce. ¿Qué es lo que me va a hacer la función coalesce? Que me va a devolver el primer campo que no sea nulo, ¿no? Coalesce cuatro campos, lo que me va a hacer es me va a devolver el primer campo que no sea nulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si A es nulo, me devuelve B. Pero si B es nulo, me devuelve C. Pero si C es nulo, me devuelve D, ¿verdad? Es lo que hace la función coalesce. Un ejemplo acá, ¿no? Tenemos coalesce, entre paréntesis, puedo poner todos los parámetros que quiera, porque todos los voy a evaluar. Bien, coalesce, hora, salario, comisión y número, ¿no? En este caso, de esta tabla, ¿no? Tengo hora, salario, comisión y número. Entonces vamos a ver qué es lo que me va a devolver columna por columna. Les digo que primero me va a devolver el primer campo que no sea nulo. En este caso, las 4 primeras columnas no son nulas, entonces me va a devolver el primer valor, que es hourly wage, ¿no? En este caso 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40. En las próximas columnas, en los próximos valores, ¿no? Del 5 al 9,
Hourly wage sí tiene nulo, pero lo que no tiene nulo es el salary, ¿verdad? En ese caso me debería devolver el valor del salary. ¿Y qué es lo que está haciendo? En los últimos valores, ¿no? Va a evaluar comisión, ¿no? Y hourly wage y salary son nulos y me debería devolver el primer valor no nulo. El primer valor no nulo es comisión, ¿no? En este caso me devuelve la comisión porque no son nulos. Bien, entonces estas son las funciones nulo, isNull y coalesce. IsNull para validar un solo campo, coalesce para poder validar varios campos.